¿Cómo están, hermanos? Espero que todos se encuentren bien. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos da en poder transmitir estos servicios. Quiero invitarles esta hora para que abra su Biblia juntamente conmigo. Allá en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, vamos a dar lectura al verso número 3, el verso 4 y el verso número 5. Y dice así la bendita palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser santificada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pues en esta oportunidad quiero que usted juntamente conmigo, ahí donde está, ahí donde se encuentra, podamos estudiar estos versos de la bendita palabra del Señor, y lo voy a hacer bajo el tema la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el tema que vamos a estudiar esta noche. Quiero dejar esto en su corazón, que desde que el Padre pensó en hacer el hombre a su imagen y semejanza, también pensó en que el hombre iba a disfrutar de todo lo que Dios había hecho para el hombre. Pero lamentablemente, por el pecado, cuando entró el pecado al mundo, el Padre viene y a través de su misericordia, y esa misericordia lo ha establecido desde tiempos atrás, yo diría desde la fundación del mundo. Y esa misericordia es para todo aquel que se atreve a acercarse a Jesucristo como su bendito Salvador. Es por ello que quiero que vaya conmigo a los versos de la palabra del Señor que dimos lectura en esta hora. Y vamos a encontrar algunos puntos interesantes. Y dice, el primer punto que vamos a tocar es que el apóstol Pedro escribe esta carta a los expatriados con el propósito de animar y fortalecer a los creyentes que enfrentaban pruebas y persecuciones en el tiempo del emperador Nerón. Hoy estamos viviendo un momento muy difícil. Estamos como familias, estamos pasando por momentos muy difíciles. Pero lo más interesante acá es que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios que va a proveer todas las cosas en su momento. Y al verlo a la luz de la palabra del Señor, encontramos, hermano, que cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, lo escribe con el propósito de animar y fortalecer a los creyentes. Escucha esto, que estaban pasando o que estaban enfrentando pruebas y persecuciones bajo el emperador Nerón. Hoy en día nosotros podemos buscar de Dios con toda libertad. El hecho que estemos pasando por un momento difícil, el hecho que estemos pasando por esta pandemia, eso no impide que nosotros podamos buscar de Dios. Al contrario, amados hermanos, quiero dejar esto en el corazón de ustedes, es que esto nos motiva a buscar más del Señor. Porque mire, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, es que les escribe para animar y fortalecer a los creyentes
que estaban pasando por este momento. El tiempo que la iglesia primitiva estaba pasando en el tiempo del apóstol Pedro, estaba este personaje llamado Nerón, que era el emperador de Roma. Y cuando Pedro escribe su carta, le escribe a las ciudades según el verso número 1, dice, le escribe a Galacia, a Capadocia, a Asia y Bitinia. Y cuando estudiamos la palabra del Señor encontramos que estas ciudades pertenecían a Roma. Entonces, y como Nerón era el emperador, pero en ese tiempo se levantó, mejor dicho, una persecución en contra de los cristianos. Y cuando estudiamos a este personaje fue bastante terrible, porque fue en ese tiempo que empezó la persecución en contra de la iglesia primitiva. Este hombre era un asesino y fue el que le prendió fuego a Roma. Y cuando vemos todo eso, amados hermanos, este hombre vino y acusó a los cristianos que vivían en estas ciudades, les acusó que ellos habían sido los que le habían prendido fuego a esta ciudad. Y fue ahí donde empieza la persecución, esa terrible persecución en contra de los cristianos. Hoy nosotros no estamos viviendo una persecución. Hoy tenemos la libertad, tenemos la dicha de poder servirle a Dios. Es cierto que no nos estamos congregándonos en el templo, pero hermano, ahí en su casa, es probable que usted me está viendo ahí en su sala, ahí donde están reunidos en esta hora. Usted puede levantar sus manos y puede decirle al Señor gracias, porque tenemos la libertad, porque tenemos el privilegio de buscar la presencia del Señor en nuestra casa. Amén. Tenemos la oportunidad de buscar de Dios en nuestra casa. No estamos limitados como en este tiempo de la persecución. Amén. Por cuestión de tiempo no puedo entrar a tanto para que usted pueda entender qué fue lo que vivieron, qué fue lo que vivió la iglesia primitiva. Pero así por encima le voy enseñando esto, que ellos vivieron una persecución terrible. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pedro les escribe esta carta para fortalecerlos, para darles palabras de ánimo, para que descansaran en el Señor. Si usted lee la carta de Pedro, y va a encontrar, el apóstol les dice que echen su ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que la iglesia en ese tiempo pudiera descansar en el Señor. Y hermano, en nuestros tiempos y lo que estamos viviendo es lo mismo, amados hermanos. Hoy usted puede descansar en el Señor. Hoy puede echar su carga sobre el Señor. Descanse en Él. Es probable que esté pasando por algún momento muy difícil, quizás económicamente o quizá por enfermedad, yo no sé. Pero lo que sí sé decirle, hermano, es que puede descansar en el Dios del cielo. Descanse en el Señor. Eche toda su carga sobre Él. La Escritura nos enseña que torre fuerte es su nombre. A Él correrá el justo y lo levantará. El Señor jamás nos va a dejar en medio de esta circunstancia. Dios está dispuesto a bendecirnos. Está dispuesto, hermano, a fortalecer nuestras vidas. Amén. Entonces, como punto 2, hermano, les recuerda que eran los elegidos según la presciencia de Dios. Aparte que el apóstol les escribe para fortalecerlos y animarlos, les dice o les recuerda que eran un pueblo escogido. Recuérdense que la carta fue escrita a los judíos. Entonces les dice que eran los elegidos, que era un pueblo elegido de parte de Dios. Dice la Escritura, según la presciencia de Dios. Cuando usted va conmigo a Deuteronomios capítulo 7, verso 6, dice la palabra del Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Pedro les dice, no tienen de qué preocuparse. Despreocúpense, le dice, despreocúpense. Ustedes son el pueblo, son mi pueblo, les dice el Señor, que ustedes, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pedro lo que hace aquí, hermano, es recordarles que son un pueblo elegido de parte de Dios, que Dios había planificado que Israel iba a ser el pueblo de Dios desde tiempos atrás. Entonces Pedro, cuando les escribe esta carta, les dice que Israel es el pueblo de Dios. Ahora les dice en primera de Pedro capítulo 2 el verso 9, Pedro les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro les recuerda el propósito. Amén. Les recuerda el propósito y les dice, ustedes, le dice, mas vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido. Son, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, les dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo entiendo que enseñar la palabra del Señor en los momentos que la iglesia estaba viviendo, eso era bastante difícil. Amén. Hoy, y yo estoy seguro que muchas familias, bueno, no todas, pero hay muchas familias que no están haciendo o que no están llevando a cabo su altar familiar. ¿Por qué razón, hermano? Porque a veces uno está pensando en lo que está sucediendo. Cuando usted se sienta y ve las noticias, usted dice, ala, pero tantas cosas que se están viviendo. Mire, la iglesia estaba siendo perseguida, mas sin embargo Pedro les dice que anuncien las virtudes de aquel que los había rescatado. Amén. Y lo mismo el Señor hace con nosotros hoy. Usted está en casa, ¿cierto? Pero ahí puede alabar el nombre del Señor. Ahí puede bendecir al Señor con toda libertad, hermano. Porque la Biblia dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Muy bien. También les recuerda, amados hermanos, que les esperaba una herencia espiritual. Entonces, eso es, hermano, el propósito por la cual el apóstol escribe esta carta. Ahora, que por tal razón, hermano, iban a ser guardados por el poder de Dios. ¿Por qué razón iban a ser guardados por el poder de Dios? Primero, hermano, porque Israel es el pueblo de Dios. Amén. Hoy nosotros somos parte de ese pueblo. El mismo Dios que guardó a Israel hace años atrás, hace muchos años atrás, hermano, es el mismo Dios que va a guardar nuestras vidas en este tiempo. En medio de esta circunstancia, en medio, hermano, de estas malas noticias que se dan, hermano, en medio de todo, el mismo Dios va a guardar nuestras vidas. Amén. Lea conmigo lo que dice el verso número 5. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, ahí sobresale la palabra guardados, que sois guardados. La palabra guardados significa cuidados, liberados, protegidos, cercados, vigilados. Dígame usted, si Dios no estuvo, hermano, cuidando de Israel, si Dios no liberó al pueblo de Israel, amén. Si Dios no protegió a Israel, hermano, si Dios no levantó un vallado alrededor de Israel cuando estaban siendo perseguidos, estaba vigilando a Israel. Y por eso le digo, es el mismo Dios. Él es un Dios inmutable. Él no cambia, hermano. Él sigue siendo Dios. Y si Él cuidó de Israel, hermano, amén, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? El Señor va a cuidar nuestras vidas
En medio de estas circunstancias, hermano, no se preocupe. Hagamos algo, hermano. Juntos busquemos la presencia de Dios. Juntos acerquémonos al Señor confiadamente, hermano, porque estamos seguros que Él nos va a cuidar. Amén. Que Él nos va a liberar, hermano. Nos va a proteger, hermano. Va a levantar un vallado de ángeles cuidando nuestras vidas. Amén. No se preocupen, Dios está con ustedes. Ánimo, iglesia, ánimo. Dios está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vaya conmigo al libro de los Salmos. Salmos 121, los versos 5 y 8. O 5 al 8. Dice la bendita palabra del Señor: Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Alabado sea su nombre. Jehová es tu guardador. Es lo que Pedro les dice a la iglesia, hermano. Jehová es tu guardador, le dice Pedro. Alabado sea su nombre, según el verso 5. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dice la escritura: el que habita al abrigo morará, que dice, bajo la sombra del omnipotente. Mire, dice el verso 6: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Alabado sea su nombre. El Señor va a cuidar de nosotros. Amén. Nos va a guardar, hermano, en todo tiempo. En tiempo de aflicción, en tiempo de angustia, hermano, en tiempo de enfermedad, en tiempo de dolor. Dios, el Dios Todopoderoso, va a cuidar de nosotros. Amén. Recuérdense que Jesús no dijo que íbamos a vivir en un mundo de color de rosas. No, el Señor dijo en San Juan 16:33, el Señor dijo: en el mundo, dijo Cristo, tendréis aflicción, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Amén. Mire, esa es la esperanza, esa es la fortaleza, hermano, que tenemos en Jesucristo. Alabado sea su nombre, que Él ha vencido al mundo. Todos los poderes de este mundo han sido vencidos a través de la muerte de Jesucristo. Amén. Entonces, por tal razón, Él va a guardar nuestra vida, hermano. Dice el verso 7: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Verso 8: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Nos va a guardar, hermano, cada vez que usted sale de su casa. Y hermano, y no me dejará mentir, aunque no quisiéramos salir de casa, estamos obligados a trabajar, hermano. Hoy las necesidades nos presionan, hermano. Tenemos que buscar cómo traer el sustento en la casa. Amén. Pero llévese, mire, yo quiero dejar esta palabra en su corazón. Dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tenemos un Dios que va a guardar, que nos va a cuidar, hermano. Nos va a proteger a donde quiera que vayamos. Amén. La escritura dice que plaga no va a tocar nuestra morada. La Biblia dice que caerán 1,000 y 10,000, mas a nosotros no llegará. Amén. Gloria a Dios. Yo espero que usted ahí en su sala puede gritar un gloria a Dios en esta hora. Ahora, eso es lo que el apóstol les dice cuando dice: vosotros sois guardados, porque el Señor iba a cuidar de la iglesia. Y de hecho así fue, hermano. El Señor cuidó de la iglesia primitiva. Amén. Cuidó de la iglesia y hoy va a cuidar de nosotros. Va conmigo, hermano, a otro pasaje de la escritura del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Y oiga lo que dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente. No solo en este tiempo, hermano, no solo en este momento que estamos viviendo, sino dice la Escritura, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser guardados. Dice la Escritura, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos promesas en las palabras, en la palabra del Señor. Solo atreves, hermano, a abrazar esas promesas, a creerle esta bendita palabra del Señor, hermano, que es el que nos va a fortalecer en medio de estas circunstancias. Mire, aquí tenemos una promesa grande, que el Señor nos va a guardar no solo nuestro espíritu, no solo nuestra alma, sino que todo nuestro ser. Alabado sea su nombre. Amén. Ahora, gloria a Dios. Entonces, como nuestro tema es la misericordia de Dios, entonces, amados hermanos, la iglesia primitiva fue guardada por el Señor a través de su misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia de Dios? Hablamos tanto de la misericordia de Dios, pero realmente, ¿qué es la misericordia de Dios? Muy bien. La misericordia de Dios tiene que ver, hermano, con compasión y con piedad. La misericordia de Dios es una cualidad característica de la personalidad de Dios, su manera normal, escuche esto, de reaccionar para con el necesitado. Es una faceta de su amor. Amén. Es una faceta de su amor. Alabado sea su nombre. Cuando vemos la misericordia de Dios, es una cualidad, es una característica de Dios. Entonces estamos hablando de su compasión. ¿Qué es compasión? Es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien, sufrir, y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. Dígame, hermanos, si no fue lo que hizo el Señor cuando el hombre pecó. A ver, si no fue la misericordia de Dios quien rescató o mejor dicho, que ha rescatado a la humanidad. Cuando usted va a Génesis capítulo 3, el verso 15, el Señor, cuando ve, hermano, que el hombre le falla a Dios, que el hombre peca, lo que el Señor hace, hermano, es que establece un plan de salvación, hermano, para rescatar la vida del ser humano a través de su misericordia. Amén. Entonces, su piedad, hermano, la piedad del Señor significa sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Usted considera que el Señor cuando ve lo que estamos viviendo, cuando el Señor se da cuenta, hermano, de lo que hoy se está viviendo, y como que, hermano, no hay una respuesta, como que no hubiera una respuesta de parte de Dios? Pero no es así, hermano. No es así. Vaya a la palabra del Señor y ahí va a encontrar la respuesta. Amén. Dios está al pendiente de lo que estamos viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, y vamos a ver un ejemplo muy claro que encontramos en Lucas. En San Lucas capítulo 10, el verso 30 al 37. Dice la palabra: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le respondieron le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viendo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mire cómo, hermano, la misericordia de Dios obra. Y quiero, hermano, decirles que este hombre cayó en manos de ladrones, que fue golpeado por los bandidos, hermano. Esto simbólicamente, hermano, tipifica la iglesia
o lo que nosotros somos, el pueblo gentil. Dígame usted, hermano, si no, eso no era nuestra condición, hermano, cuando el Señor nos encontró. Eso era lo que estábamos viviendo, hermano. Estábamos golpeados, habíamos sido, hermano, lastimados por este mundo tan cruel. Pero bendito sea el nombre del Señor, que apareció Jesucristo, y a través de su misericordia, hermano, hoy tenemos vida eterna. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, el verso 1. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Verdad que eso es nuestra condición? Eso era nuestra condición, mejor dicho. Era nuestra condición. Pero cuando el Señor nos encontró, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Mire, qué interesante, porque es Dios el que busca al hombre. Amén. Si usted va, hermano, y va a encontrar la historia de Adán, cuando Adán pecó, buscó a Dios. No, se escondió. Fue Dios el quien buscó y le dice, ¿dónde estás tú? Amén. Pero mire que a través de la misericordia del Señor, ¿qué dice Efesios? Y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vaya conmigo de nuevo a Lamentaciones capítulo 3, el verso 22, y escuche lo que dice, que por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Su misericordia no ha decaído. Grande es su fidelidad para con nosotros. Amén. Grande es su fidelidad. La misericordia del Señor ha estado durante muchos años atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice Lamentaciones, que grande es su misericordia. Amén. Que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es a través de la misericordia del Señor como nosotros, amados hermanos, hemos alcanzado nuestra salvación, y por su misericordia es que todavía estamos de pie, amado hermano. Por su misericordia es que todavía tenemos la dicha de poder darle honra y gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, hermanos, concluyo con este mensaje. Quiero decirles, amados hermanos, que la salvación, escuche esto, procede de la misericordia de Dios. Es por ello que todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, mire, tiene esperanza de vida eterna, y es lo que Pedro menciona en los versos que tomé como base. Mire, hay una esperanza para renacer, dice Pedro. Amén. Que Pedro dice que nos hizo renacer de nuevo. Mire, esa es la esperanza que ya tenemos nosotros, los hijos de Dios. Yo espero que usted tiene esa esperanza. Y si aún no lo tiene, quiero decirle esto, pero si aún no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, este es el mejor momento. ¿Qué mejor momento para entregarle su corazón al Señor? Amén. ¿Qué mejor momento para que usted entregue su corazón a Cristo? Bendito sea el nombre del Señor, porque si usted entrega su corazón al Señor, usted va a encontrar perdón y vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien en su hogar pudo entregar su corazón conmigo en esta tarde al Señor, en esta noche al Señor en esta noche que usted pudo entregar su corazón al Señor, pues ahí donde está, haga esta oración conmigo. Señor,
te doy gracias porque me diste la oportunidad de acercarme a ti y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús te recibo en mi corazón y te doy gracias. Y hoy, por fe, soy parte de la familia de Dios. Que Dios le bendiga. Si usted hizo esta oración, pues qué bueno, me alegro bastante y que Dios le bendiga en esta noche.